un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. En concreto, un día 21 de marzo, que no como hoy, era viernes. Claro, y era en 1952. ¿52? Sí, en Cleveland. Ohio. Claro. ¿Qué Ohio, no? Sí. En Cleveland hubo lo que ahora se asume fue el primer concierto de rock and roll. Esas efemérides, Andrés Kalavsky, de Por verdad. fin. Por Bueno, fin, ya. un poco de rock para esta sección. El primer concierto de rock Sí, se realizó el 21 de marzo. sí, de rock and roll, muy importante, porque digamos que el guitarrista de los Rolling Stones siempre dice que a él le gusta el roll, que si no, ok, es fome, ok, que entonces, tiene que tener el roll. Era con rock and roll. Sí, pero no podía existir el roll si no había Si no había concierto, rock. Claro, no, Claro, pero entonces, si no había, porque hasta entonces no se había realizado este rito tan habitual de que un montón de gente se reúne en un solo lugar para escuchar a alguien tocar música. Eso no había pasado nunca había antes. pasado un montón de veces, pero no había pasado en esta idea particular que recordemos que el rock and roll tiene mucha historia racial en Estados Unidos, porque esto es originalmente música producida por artistas afrodescendientes que la juventud blanca empieza a escuchar y le empieza a gustar y empieza a ir a estos lugares y empieza a combatirse la segregación de una manera bien danzante, digamos. De manera cimbreante. Claro, porque había pasado, el origen de este concierto es que en 1951 un caballero que se llama Alan Freed, que luego tuvo mucha conciencia de sí mismo. El DJ de los DJ, Alan Freed. Claro, él dice que él inventó el rock and roll. Hello, everybody. This is the king of rock and roll, Alan Freed, with a choral rock and roll dance party and the big beat in popular music in America. So gather the gang around for a rockin' good time with our own big rock and roll band starring tenor sax stars Sam the Man Taylor, Big Al Sears, and Freddie Mitchell. And here we go with Right Now, Right Now. Sí, pues. Ahora, era DJ, era programador musical en una radio. Era programador en una radio en Ohio, efectivamente, en Cleveland. Sí, quiero decir que no era DJ, digamos, no iba con unas tornamesas a las casas de la gente, eso no pasaba en Todavía 1952. No, Sino que él ponía música, ponía los discos en la radio. Claro, y él, un vendedor de discos le dijo, oye, ¿sabes qué? Un montón de gente está empezando a comprar esta música, y él empezó a usar el término rock and roll para referirse a esa música. Y empezó a tener muchísimo éxito. Tuvo tanto éxito que él animó a la gente de la radio y dijo, oye, hagamos un evento, hagamos un concierto con estos artistas que yo pongo que yo pongo los discos. Un visionario, Alan Freed. Démosle. Y entonces fueron a la Cleveland Arena, que era un local para 10.000 personas. El problema es que, según distintas fuentes, llegaron 20.000 o 25.000 personas. Y no solo porque hayan sobrevendido, que sobrevendieron un poco. Porque Alan Freed no era una persona, como te digo, muy rigurosa. No era tan escrupuloso. No era muy escrupuloso. Ahora, no era puntilloso. Él después decía, si yo hubiera sabido que iban a venir 25.000 personas a una fiestita, porque se llamó The Moondog Coronation Ball. Él había tomado el apodo de Moondog, ¿sí? Que es como, literalmente es un perro de la luna, pero se refiere a un trasnochador. Ok. ¿Sí? Un Moondog es alguien bohemio. Ese es un Moondog, no conocía la palabra. Esto es un Moondog Coronation Ball. Entonces este es el baile de coronación de Moondog. Y es muy interesante porque la idea de la realeza está asociada al rock and roll desde sus orígenes. Porque como son orígenes marginales, está siempre la obsesión por tomarse la cultura. Claro, el rey del rock, la reina, el príncipe. Ok, espérate. Esto pasa en Ohio.
Sí. No existen conciertos, la gente no tiene la práctica de reunirse, sí de reunirse en estos bailes pequeños. Además, hay un tema de segregación racial. Por supuesto. El rock and roll surge en las comunidades afroamericanas, entonces no podías hacer eventos masivos. De hecho, lo que se hacían eran estos bailes como prácticamente Medio clandestinos, medios claro. clandestinos, que uno ha visto en las películas, o en las películas medias Claro, típicas. donde se iba a meter Jerry Lee Lewis, por ejemplo, cuando niño. Claro, entonces en la medida en que esta música que surge en las comunidades afroamericanas empieza a expandirse hacia todo el resto de la comunidad. Con este ritmo irresistible. Exactamente, y tienes algunos artistas puente como Jerry Lee Lewis o Elvis Presley que van haciendo Claro. la transición, entonces ya puedes hacer no solo bailes clandestinos, chiquititos, sino que puedes hacer uno muy grande, y Alan Freed dice, me voy a coronar como bohemio y me voy a hacer un baile, porque eso es lo que él piensa que es un baile. No alcanza a ser un concierto, es para que la gente vaya a Claro, bailar. dice, voy a hacer un baile para 10.000 personas en este lugar que era deportivo. Claro. Ahora todavía se ocupan los estadios para hacer conciertos, pero a él además se le ocurrió que era el lugar más grande disponible. Y llegaron 25.000 presas de un frenesí, tuvieron que cancelarlo. Eso es muy interesante porque la historia del rock and roll es una historia de escándalos, de gente que se atropella, de ser poseídos por la música. Y que es muy, y por lo tanto de despertar toda clase de miedos, de temores en las personas más conservadoras, en las personas mayores, porque este es un baile de adolescentes que se entregan a toda clase de movimientos, al parecer como sexuales. Entonces la gente está muy asustada, como viene el reggaetón, ¿qué vamos a hacer? Exactamente, ¿por qué estamos bailando así? Oye, estaba viendo que muchos no pudieron entrar, aunque estoy viendo que en el primer concierto de rock estaban todos los problemas que todavía existen. Sí, hubo que suspenderlo porque Que había gente que tenía entradas y se quedó afuera, y porque otros habían sobrevendido. pero también otros que entraron con unos tickets medio falsos. Seguro que había gente que se pasó de una parte a otra de la encontrado. arena. Así es, y que fue más o menos un desastre. Los invitados o los que actuaban en el primer Sí, sí. concierto rock de la historia era un grupo instrumental que se llamaba Paul Williams y los Hucklebuckers, Sí, también estaban los Dominos. Tiny Grimes y los Rocking Highlanders, que tocaban con falda escocesa, gran detalle. Estaban los O sea, ya Dominos, estaba todo, estaban los Dominos solo, no con Derek. No. No era Derek and the Dominos, estaban los Dominos, estaba Baretta Dillard y Danny Cobb. Mercy, Mr. Percy. Mr. Percy, have mercy on me. Y después cuando quedó el despelote, Alan Freed dice, si alguien me hubiera dicho que iban a venir 25.000 personas a un baile, nadie me habría creído. Pero luego él mismo usó esto para fomentar su propia leyenda, porque digamos que la historia del rock and roll es, así como una historia de una música que causa frenesí, también la historia de gente que se arma leyendas para engrandecerse. Bueno, y ese tampoco ha cambiado todavía. Hay No, gente que es- todo lo hace a mayor gloria de sí mismo, digamos. Y Alan Freed fue uno de ellos. Oye, qué gran historia, el primer concierto rock. Sí, así que podemos tener un lunes como si fuera viernes y llenar lugares de 10.000 personas con 25.000 y entregarnos al frenesí. Oye, yo realmente recomiendo las fotos porque están disponibles y Sí, son basta buscar Moondog Coronation Ball. Moondog Coronation. Ball que como pelota en inglés, pero en este caso se refiere a un baile. Sí, ahora el caos fue con policía y todo. Pandemonium fue discreto en ese momento. Porque por supuesto, porque eso es el rock and roll. Si no sería muy aburrido. Si no, oye, y una más, los diarios el otro día titulaban el Big Bang del rock and roll. Es lo que había pasado en el país. Preciosa historia, Nicolás. Adiós. Mercy, Mr. Percy. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés C. Kalawski, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. You made